mucha gente alguna vez en su vida ha sufrido una infección. Las infecciones pueden ser leves, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces ingresa al organismo un patógeno o un germen que es no un patógeno, no un virulento, ¿no? O puede ser leve porque ingresa al organismo un germen virulento, un germen patógeno, y el sistema inmunológico del paciente está ok, ¿no? Entonces, la infección es la invasión de un hospedero, en este caso, el hospedero es el hombre al cual estamos estudiando, por diferentes microorganismos, ¿no? Va a ingresar, se van a multiplicar y van a dar una reacción al hospedero, ¿no? Estos gérmenes pueden ser de bastantes tipos. Pueden ser bacterias, pueden ser virus, pueden ser priones, etc. Entonces, ¿cuál es el objetivo de nosotros como seres vivos? Sobrevivir. Tenemos que sobrevivir, perpetuarnos en la especie, ¿no? Y eso es también lo que tienen las bacterias, los virus, hongos y protozoarios. Tienen que vivir, tienen que procrear, ¿no? Y para vivir tienen que extraer los nutrientes necesarios, nosotros extraemos los nutrientes necesarios, ingerimos proteínas, ingerimos grasas, carbohidratos, para electrolitos, ¿no? para sobrevivir. Igual hacen los microorganismos y los extraen ¿de dónde? Del cuerpo, ¿no? Entonces, el contacto de estos microorganismos con el hombre puede ser en bastantes circunstancias, ¿no? Entonces, algunos contactos pueden ser lesivos, pueden producir la muerte, ¿no? Y otras no. Por ejemplo, un paciente que tenga un cáncer en estadio 4, ¿no? va a ponerse en contacto con un germen de la flora normal, pero por el hecho que está en una neoplasia, ya el estadio 4 del paciente va a tener su sistema inmunológico disminuido y le va a producir la muerte, mientras que en otras personas no. Es lo que sucedía con el COVID. El COVID es producido por un virus, pero ingresaba a personas que tenían el sistema inmunológico de cáncer, diabetes, pacientes que tienen enfermedad de colágeno, artritis reumatoidea, lupus eritematoso, Sjögren, donde el sistema inmunológico está disminuido y en ellas producía la muerte, en otras no. Vamos a hablar sobre algunos términos que debemos tener presentes para entender la fisiopatología de la infección. Ya sabemos que el hospedero pues, es el hombre, ¿no? Allí van a entrar los gérmenes para reproducirse. Nosotros como personas tenemos muchas áreas que estamos colonizadas por gérmenes, ¿no? Por ejemplo, en la boca, ¿qué tipo de gérmenes hay? Anaerobios. De tal manera, en la noche, cuando tú duermes con la boca cerrada, se bloquean los anaerobios y cuando amaneces, abres la boca y sales el típico aliento a anaerobios, ¿no? Que se ha incrementado mucho, ¿no? Por ejemplo, en la vagina también hay vacíos de Toderline que dan un pH a la vagina que evita que gérmenes, ¿no? que vienen del tracto digestivo colonicen y hagan infecciones inflamatorias crónicas. Entonces, la colonización es el acto por el cual el organismo se establece en el hospedero, ¿no? Pero no producen nada, están ahí. Ahora, la flora normal, ya le hemos dicho, hay muchas partes de nuestro organismo que tenemos flora normal. En la piel, ¿qué tipo de gérmenes tenemos? Gram positivo. ¿Cuáles, por ejemplo? Estreptococo epidermidis, Staphylococcus aureus. De tal manera que si tú tienes una infección, un paciente con T, ¿no? una craniotomía porque tiene un hematoma y se infecta, ¿qué gérmenes pueden haber en esa herida? Gram positivo, gram negativo. Gram positivo, no puede ver, gram negativo, no puede ver, porque los gram negativos ¿dónde están?
Y la infección, la infección es la presencia, ¿no?, de este germen que se ha multiplicado, ¿no?, porque es su objetivo perpetuarse, ¿no?, y la mayoría de veces va a producir daño. Otro término que debemos entender es el mutualismo, que es la relación entre el hospedero y el germen. Ambos generan beneficio. El hospedero se beneficia de la bacteria del hospedero. Tal es el caso de las bacterias que están en el tubo gastrointestinal, en donde absorben nutrientes. Las bacterias y esa carnera, la vitamina K, que es muy importante para el sistema de la población. También entender el término de flora comensal, que son bacterias colonizadas que adquieren nutrientes y albergue, ¿no?, y no se altera, ¿no?, de modo adverso a la relación. Y por último, la parasitaria, en donde el germen saca provecho del hospedero, o sea, del hombre, a cambio de nada, ¿no? ¿Qué es un germen? Saprofito o inocuo, ¿no? Son organismos que viven libremente, ¿no?, y que se alimentan de material inorgánico, muerto, está en descomposición, ¿no?, mientras que los gérmenes patógenos son muy violentos. Y ya que queda el término acá de cuando un germen es patógeno o cuando un germen es muy patógeno o muy virulento. Un germen, cuando te digan es muy patógeno o muy virulento, quiere decir que es muy agresivo, ¿ya? Menos patógeno, menos virulento, menos agresivo, ¿ya? Entonces, todos los microorganismos, dice de la flora normal, saprofita acá, ocasionan enfermedades cuando la salud del sistema inmunológico está debilitada. Eso hemos dicho, ¿no? Entonces, ¿y cuándo está debilitado el sistema inmunológico? Cuando el paciente tiene una enfermedad grave, una sepsis severa. Cuando está en desnutrición, hemos dicho que el sistema inmunológico puede ser humoral o celular y las proteínas son importantes. Entonces, desnutrido, tratamiento con quimioterapia en el cáncer también, ¿no? Entonces, cuando hay una infección por germes inocuos o prolíficos, ¿no?, se llama infección por germes oportunistas. Entonces, la enfermedad infecciosa es cuando el hospedero es colonizado por gérmenes que van a producirle daño al hospedero. La gravedad va a depender de la salud del hospedero, les dije. Si el paciente tiene su sistema inmunológico, como en las diarreas, se va a autolimitar. Todas las diarreas pueden ser producidas por diferentes enterobacterias. La E. coli. Si tiene un sistema inmunológico, que se va a autolimitar. A los 5 días se va a autolimitar. Pero si el sistema inmunológico está deprimido, y si, por ejemplo, la E. coli es una E. coli bien patógena, bien virulenta, como es la E. coli enteroinvasiva, va a producir, ¿no?, una diarrea que la puede llevar a la perforación del colon. ¿De acuerdo? Entonces, hay que tener siempre en cuenta esos detalles. Entonces, dentro de todos los gérmenes se han hecho ese es un resumen para que así tengamos presente frente a qué gérmenes nos encontramos, ¿no? Entonces, tú vas a ver que acá dice virus, bacterias, micoplasmas, ricketsias, gramíneas, levaduras, hay mitos, y hay unos, mira, también todos tienen, dice, material genético, ADN, el ácido desoxirribonucleico o ARN, el ácido ribonucleico. Hay uno que no se sabe, son los priones. Los priones, ¿no?, son partículas compuestas de aminoácidos, ¿no?, que se comportan como agentes infecciosos que causan enfermedad. Vamos a estudiar. Entonces, estas partículas proteicas
carecen de algún genoma, no es ADN, no es ARN, pero sí producen enfermedad, ¿no? Y producen las enfermedades neurodegenerativas transmisibles, ¿no? Las más conocidas es la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob o el famoso CURU en los humanos, la encefalopatía epoxiforme en los ovinos, la otra que es el desgaste crónico en venados y renos, la cuestión de la encefalopatía epoxiforme bovina, que es más conocida como la enfermedad de las rocalojas en las reses, ¿no? Entonces, estas enfermedades neurodegenerativas que son transmisibles tienen la particularidad de tener una degeneración del sistema neuronal. Es una degeneración no inflamatoria que evoluciona en forma lenta, ¿no? Hasta que pierden totalmente la coordinación, hay ataxia, hay demencia y muerte en un periodo corto, ¿no? ¿Cuál es el reto? Dice, estas enfermedades, en estas enfermedades es resistente a los antibióticos porque tiene una proteína, la proteína PSC, que es muy estable y resistente a los antibióticos. Entonces, si tú lo ves así, vamos a ver un videito a continuación, pero estas enfermedades neurodegenerativas transmisibles tienen esta proteína, la proteína PSC, que es una proteína que es una variable mutante de una proteína normal que hay aquí en las células y son resistentes a los antibióticos y que son las que producen las enfermedades. Necesitan de esta proteína, ¿no?, normal que está en las células para que se produzca esta proteína PSC, que es, ¿no?, la que transmite las enfermedades por priones. En los años en los años 50, en la Nueva Guinea, había una tribu que tenía esta enfermedad, ¿no? Bueno, había una tribu que se caracterizaba porque tenía enfermedades neurológicas, no podían caminar, tenían ataxia. Ataxia, ¿no? No tenían coordinación y producía la muerte de mucha gente. Entonces, bastantes estudiosos acudieron ahí, pensaron que era una bacteria, un virus, y no encontraron absolutamente nada, ¿no? Miren, así empezaba la joven, con dificultad para caminar, ataxia. Ya estaba tomado el sistema nervioso. Esta mujer ya está muy avanzada, no puede, tiene ataxia, no tiene coordinación. Entonces, cuando tú hagas semiología, una parte para ver la coordinación es que el paciente no debe tener coordinación. Tú le dices que haga esta maniobra, ¿no?, con los ojos cerrados, la punta, y va a ser así. Ellos no pueden hacer, tratan de hacer maniobras de coordinación, no lo pueden hacer. Entonces, está dañado ¿qué? El sistema nervioso, ¿no? Entonces, estudiaron esto y descubrieron de que la causa era que en esta isla practicaban el canibalismo. Entonces, se moría la gente y se comían a sus cadáveres. ¿Quién se comía la mejor carne? El músculo, los músculos, ¿ves que están haciendo ahí? La coordinación. Dame un tu dedo aquí. Y ellos están que no pueden, ¿no? Entonces tú los ves a la gente que trata de hacer eso y tienen problemas de coordinación. Entonces, ¿quiénes se comían los músculos? Los varones. Y las obras, el cerebro, las vísceras, las mujeres y los niños. Entonces, ahí se descubrió que esta enfermedad, ¿no?, estaba en el cerebro y se transmitía por priones. Estos priones tienen la característica de ser resistente a los antibióticos, ¿no?, y a los antibióticos, y no tienen ninguna carga genética, no es como el ADN o el ARN, ¿no? Entonces, vamos a pasar porque
Entonces, aquí en Mi Salud había un caso de Creutzfeldt-Jakob hace 3 meses, ¿no? Hace 3 meses incluso lo mandaba al Instituto de Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos y sí confirmaba. El problema es que no sabían cómo se había confirmado. Los otros patógenos que pueden infectar con la infección son los virus, ¿no? Son seres que necesitan estar dentro de la célula, de una célula para reproducir, ¿no? Y tienen, por ejemplo, una capa proteica llamada cápside, que circunda todo el material genético que puede ser ARN o ADN. Y estos virus se clasifican en virus que tienen doble cadena de ADN o una de ARN. No, lógicamente, porque también algunos virus están dentro de una cubierta lipoproteica, ¿no? Que va a dar las características, ¿no?, antigénicas de los virus. ¿Cómo se reproducen los virus? Los virus no se pueden reproducir por sí solos, tienen que entrar a una célula, ¿no? Los virus no tienen ningún organelo, no tienen energía para reproducirse, ¿no? Entonces ingresan a la célula, ¿no?, a través de bacteriófagos. Acá este bacteriófago se acerca a la membrana celular y ingresa la carga genética del virus. O se acercan, engañan a la pared celular e ingresan. Cuando está dentro ya la carga viral de este virus, se mezcla con el ADN del hospedero y se comienza a replicar el ADN del virus. Y esta replicación viral puede ser de 2 tipos, una la forma lítica y la otra la forma lisogénica. ¿Qué pasa en la forma lítica? El virus se comienza a reproducir N veces hasta que explota, ¿no?, y comienza así a producir la infección de otras células y sigue con nosotros. La otra es la fase o el tipo de replicación isogénica, en donde ingresa el virus, la carga de virus, y se mantiene, mira, la carga del hospedero está de rojo, el ADN, mientras que el ADN o ARN viral se acopla y viven ahí por bastante tiempo, ¿no? Está informada de tal manera que llega un momento en donde esta parte se vuelve más virulenta, más patógena y comienza a reproducirse, o el sistema inmunológico disminuye y comienza a reproducirse. Eso es típico, por ejemplo, de todas las especies de herpes virus, vale decir varicela, herpes zóster, herpes simple, citomegalovirus, mononucleosis infecciosa, Epstein-Barr, sarcoma de Kaposi, ¿no? Están en contacto, están supuestamente en equilibrio y en un determinado momento se rompen, ¿no? Entonces los virus necesitan de una célula para reproducirse. ¿Se puede cultivar un virus? Sí, en una célula. Pero aquí podemos cultivarlo, no, acá en Tana no podemos cultivar. En Lima, el Instituto de Enfermedades Infecciosas sí, porque ya hay cultivo de células vivas para cultivar. Las otras son las bacterias, que son seres unicelulares. Son células procariotas. ¿Qué quiere decir una célula procariota? No tiene núcleo. ¿No? Y se carecen de núcleo organizado. Y pueden ser de tener un ADN o ARN bien poquito, 0.1 a 10 micras, ¿dice? Y no tienen organelos intracelulares organizados, ¿no? Y estos muchas veces albergan, ¿no?, una parte extracromosómica. Tienen su ADN y tienen una secuencia extracromosómica de nucleótidos que son denominados plasmidios. Estos plasmidios te van a dar la virulencia, los van a hacer más virulentos, más malos, más patógenos, más dañinos a estas bacterias, y a veces también hay resistencia a los antibióticos de estas bacterias.
Entonces, estas bacterias tienen una membrana celular, ¿no? Y ahí está incluida la pared celular. Esta pared celular le va a dar el tipo, ¿no?, de las bacterias. Si son así redonditas son cocos, son alargadas, bacilos, si son espiladas son espiroquetas. Esta pared celular, ¿no?, está compuesta por una sustancia denominada peptidoglicanos. Es el objetivo de muchos antibióticos, por ejemplo, las cefaloporinas, la penicilina, dañan la pared celular. Y estos peptidoglicanos también son considerados los patógenos exógenos que se ponen en contacto con el sistema inmunológico para producir la fiebre, ¿no? Que son los patógenos endógenos y la fisiopatología. Entonces, estos gérmenes, estas bacterias, si son coco-gram positivos, ¿no?, puede ser los estreptococos, cuando están así en cadenita, tenemos los estafilococos, cuando son como racimos de uva, estafilococos. Aquí está mal, todos estos, por ejemplo, estreptococo y estafilococo deben ser azules porque son gram positivos. Los bacilos tienen que ser gram positivos, hay bacilos gram negativos y gram positivo, como vamos a ver. Así que son de esta forma, y los espilos, los espiroquetas. Muchas de estas bacterias, ¿no?, tienen ¿cómo se dice?, un flagelo que les ayuda a movilizarse, o tienen pili, o tienen bastantes de estos dispositivos que se hace que se adhieran a la pared que está infectada. La reproducción, si es por medio asexual, ¿no?, es por medio asexual. Entonces, cuando tú te haces un examen de orina, ¿alguna vez te han pedido un gram de orina? No. Y está descrito cuando tú tengas un paciente con sintomatología de infección urinaria, sea disuria, polaquiuria, tenemos vas al baño, terminas de orinar y tienes la ganas de funcionar en ese sistema vesical, entonces es posible que tengas una infección urinaria. Entonces, el protocolo dice, tienes que pedir gran cultivo de orina, examen completo de orina, y si sale positivo, puro. Entonces, ¿para qué te sirve el grano? ¿Cuál es el principal germen que produce infecciones urinarias? ¿Y en quiénes produce? ¿En el varón? No. Si hay una infección urinaria en varón, ese varón tiene el sistema inmunológico alterado. Bien difícil que un varón haya hecho infección urinaria, a no ser que haya tenido relación sexual con la natura. Lógico, yo he metido, como si se el aparato, donde hay bastantes heterobacterias, ¿no? Pero quienes tienen más son las mujeres, porque la uretra es pequeña y está cerca del ano. Y normalmente el 80% de las infecciones urinarias es producida por la E. coli. Entonces, ¿qué hace? Le pone, le es gram. ¿Qué tal si el gram sale gram positivo? Hay gram positivos en un poco gram positivo. Hay poco gram positivos en la heces, no. Entonces, quiere decir que esa infección urinaria es por diseminación hematógena y hay que tener cuidado con el sistema inmunológico que puede estar deprimido. Pero generalmente deben salir cocos gram negativos con una E. coli, pseudomonas, ¿no? Y después ya inicias el tratamiento empírico, si te sale E. coli, el gram negativo dices E. coli, le das una aminoglucósido, gentamicina, nicasina, peroxetasona. Si sale un coco gram positivo, entonces para gram positivo, ¿cuál edad? Puede darle también cetrazona que da gram positivos, ¿no? Y después ya el antibiograma. Entonces, estas bacterias se diferencian en dos. Las bacterias comunes por ejemplo, cuando se pintan de azul ante una solución, el cristal violeta es un gram positivo. Cuando se pintan de rojo con las anginas son gram negativos, ¿no? Aquí tienen los ejemplos, mirad. Bacilos gram negativos, E. coli, pseudomonas, bacilos, alargaditos. Los cocos gram positivos, estafilococo aureus, estreptococo, ¿no?
Estreptococcus tienes también cocos gram negativos. Y si esos cocos gram negativos son de 2 diplococos, ¿no? Puede estar ya una Neisseria meningis o Neisseria gonorrea. Pues, ¿qué hace si el paciente tiene dolor de cabeza, ¿no? Vómitos explosivos, lides de vino, fiebre, estás haciendo una meningitis, ¿no? Le llamas al neurólogo, haces función lumbar, lo mandas al gran y te sale coco gram negativos. ¿Qué es? Una meningitis. Pero también hay los bacilos gram positivos, ¿no? Tienes el bacilo del antras que produce antraces que produce el antras, el Clostridium botulinum que produce el botulismo y el Corynebacterium litterae que produce la difteria. Entonces es importante sí, pero hay algunas bacterias que son difíciles de tolerar, como por ejemplo el bacilo de Koch que produce la tuberculosis. Ahí tienes que hacer una atención ácido alcohol resistente para tuberculosis. Las espiroquetas, como tienen esta forma espirulada, donde el máximo representante, ¿cuál es? La sífilis, que es una enfermedad de transmisión sexual, ¿no? Pero hay otras, por ejemplo, ¿no? La leptospira y la borrelia, ¿no? Que se caracterizan por ser gram negativos y anaerobios. ¿De acuerdo? Ya sabes que la sífilis tiene que tener contacto de las secreciones con esta espiroqueta, ¿no? Con otra superficie corporal, ¿no? Para que se vea. Los microplasmas son un tipo de gérmenes que son muy pequeñitos, casi el tercio de una bacteria, miden 0,3 micras, los genomas ADN, son células procariotas, no tienen núcleo, y se necesitan de colesterol del medio ambiente para sintetizar su membrana celular. Aquí tienes, por ejemplo, los ejemplos de micoplasma, por ejemplo, el micoplasma neumonía que produce bastantes enfermedades a nivel respiratorio, por producir desde una faringitis, otitis, traqueobronquitis hasta neumonía. Tienes, por ejemplo, el micoplasma omnis que produce lesiones a nivel del tubo, del aparato genital, ¿no? En general, en mujeres, por ejemplo, enfermedad inflamatoria pélvica, infección post-aborto, postparto, ¿no? Y estas micoplasmas, al igual que por ejemplo, las clamillas son generados gérmenes atípicos, ¿no? Que no se curan con antibióticos comunes, ¿no? Estos tienen, por ejemplo, con su resfrío común, con su neumonía, le das antibióticos para gérmenes comunes, no. Tienes una uretritis, vas a dar penicilina, cefalopina, no vas a curar. Tienes que darle un antibiótico para este tipo de entonces, ahora vamos a hablar de las que esas clamillas son intracelulares, obligados, y se caracterizan porque tienen, ¿no? Particularidades mixtas entre los virus y las bacterias. Pueden tener ADN o ARN en su carga, son de reproducción asexual, y infectan células de artrópodos a quienes no le producen enfermedad. Y se causan enfermedades infecciosas transmitidas por aerosoles, ¿no? O por mordeduras, picaduras, rasguños, aguas y alimentos contaminados. Tal es el caso, por ejemplo, del tifus clásico, que es transmitido por el piojo, el muriño por la pulga y la fiebre de las montañas rocosas, que es transmitida por las garrapatas. Entonces, de acá de las riquezas, las más conocidas es la Robaceae que produce el tifus exantemático, pero la más común son las clamídias. Y hay varios serotipos, por ejemplo, el serotipo de la O a la K de la clamidia trachomatis. Mira, en humanos va a producir también lesiones a nivel de aparato genital femenino, cervicitis, la uretritis, la uretritis en varones y mujeres, proctitis en el varón, con uveitis, ¿no? También la L1, L2, L3
que produce el linfogranuloma venérea. ¿Alguien sabe qué es el linfogranuloma venérea? Vienen hombres o mujeres que dicen, tengo como pelotitas aquí en la ingle, ahí, y le palpas y le preguntas, ¿has tenido relaciones sexuales? Últimamente sí. ¿Con quién? Con una persona desconocida. Entonces, le pides marcadores para la niatracomatis y te va a salir linfogranuloma venérea. ¿Y ahí qué le vas a dar? Penicilina. No tienes que darle doxiciclina 21 días. ¿No? Y esto es muy importante, por ejemplo, los varones tienen uretritis. ¿Por qué? Porque a veces hay varones promiscuos, no como las mujeres también pueden ser promiscuos, tienen relaciones. ¿Y qué pasa? Tienen una uretritis. Es una infección que no tiene mucha sintomatología, no tiene mucha sintomatología. A veces si se exacerba con ardor orinal, en la mujer casi no es casi sintomática, pero después va a tener dificultad para concebir, ¿no? ¿Por qué? Porque ingresa, invade la uretra y sube hasta los órganos genitales. Entonces, vas al colega y no te da, pues, por ejemplo, doxiciclina. Entonces, el paciente no va a estar ahí. Cuando tengas un paciente que no le haces el estudio, que tienes que asegurar, tienes que dar para gérmenes comunes, gran positivos, gran negativos, anaerobios y también para clamidia. ¿Ya? Para él y para la pareja. Los hongos están en diferentes partes. ¿Alguien ha tenido una uña así? ¿Ha visto algún familiar que tiene una uña así? Amarilla, gruesa o blanca. Eso a veces es regalo del COVID. Nadie sabe lo que hemos pasado nosotros por COVID. En COVID hemos estado, por ejemplo, hemos tenido 2 baños chiquitos y nos entraban 40 personas al cambio. Te salías a las 7 mientras te bañas, salías a las 9, 10 de la noche. Y lógicamente ahí es donde los hongos de alto riesgo para contagiar, ¿no? Y alguien ha visto esto, ¿qué es esto? La boca, la úvula y en el paladar tienes esta cosa blanca, nata, ¿no? ¿Ese es qué? Cándida, ¿no? Y al nivel del cándida es porque tu sistema inmunológico está ok. A ver que tengas un paciente joven o necesito que tenga esto, la posibilidad de que tengan una enfermedad que altere el sistema inmunológico es alta. ¿Qué enfermedad pensamos? Lupus, ¿qué más? VIH, cáncer, artritis reumatoidea, ¿no? Entonces, estos hongos son saprofíticos, tienen eucariotes, tienen una célula, están de vida libre, ¿no? Y forman parte de diferentes cavidades del organismo y se dividen en todos los hongos en levaduras y mohos. Las levaduras tienen 7 mitras y se producen por gemación, mientras que los mohos se producen por filamentos largos, huecos, ramificados, denominados hifas. La reproducción puede ser por los dos, asexual y asexualmente. ¿Qué quiere decir asexualmente cuando? ¿Qué quiere decir reproducción asexual? ¿Ah? Las células se dividen dos. Esas dos, ¿no? Los parásitos, ¿no? Incluyen artrópodos, helmintos, que son el sinónimo de gusanos, y los protozoarios. Son seres que tienen organelos microdefinidos, unicelulares, con reproducción sexual y asexual también. La mayoría son saprófitos, están ahí, ¿no? Y producen varias enfermedades, las más conocidas, la disentería, el paludismo, pero la disentería amebiana, causada por la media, la lamiasis. Lógicamente se transmite de ahorro por ingesta de agua, ¿no? Por ejemplo, la tricomona vaginalis, ¿cómo se transmite? Contacto sexual, ¿no? Y el hombre no va a tener nada, la mujer sí va a tener un flujo verde en el viento muy maloliente. La meiohistolítica, que tiene diarreas, ¿no? La famosa disentería, emociones escasas como sangre las llevas y vas a ver a la meiohistolítica que va a estar moviéndose, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen flagelos y cilios y les ayuda a
Los helmintos, ¿no? Son los famosos gusanos. Puede ser platyhelmintos, como este acá, ¿no? O los o estos gusanitos que son redonditos, donde el máximo representante es la Ascarius. El Ascarius, el femenino es más grande y el masculino más pequeño, ¿no? Se transmite por ingesta de huevos fertilizados, ¿no? Y muchas veces penetran a veces las larvas a través de la piel, ¿no? Dice que los helmintos se reproducen por vía sexual y algunos requieren un periodo intermediario y definitivo como la terminosis, ¿no? Después tenemos los artrópodos, ¿no? Parasitan a los humanos, también los animales, y son vectores de enfermedades infecciosas, ¿no? A la garrapata, las moscas, las constipadoras. Los ectoparásitos, por ejemplo, el caso de los ácaros, ¿no? Producen, por ejemplo, el escabiosis, nos produce el famoso el piojo, que puede ser a nivel pubis o a nivel del cuero cabelludo, ¿no? Y va a producir daño a nivel de la piel cuando muerde o se entierra, ¿no? Entonces, los ectoparásitos se transmiten por contacto con formas maduras o inmaduras de artrópodos o sus huevos que se encuentran en el mercado, en la ropa, en la cama, en artículos de aseo personal, por ejemplo, peines. Dice los ectoparásitos son vectores, por ejemplo, del tifus endémico, de la peste bubónica, en este caso la pulga, del tifus epidémico del piojo. Entonces, para que estos gérmenes hagan una infección, nosotros tenemos que saber cómo ingresa, tenemos que saber la fuente, ¿no? Entonces, ¿cómo ingresa? La puerta de entrada puede ser por penetración, por contacto directo, porque se ingiere, porque inhala. Entonces, estos gérmenes, estos patógenos, ¿no? Dice acá, pueden ingresar porque por la piel, ¿no? Son larvas que a veces tienen enzimas que laceran la piel o porque la piel está lacerada y ingresa al nitrógeno, por ejemplo. ¿Qué pasa si nosotros nos rascamos, tenemos las uñas largas, hacemos una lesión, entonces va a entrar un germen? ¿Qué germen va a entrar? ¿Gran positivo o gran negativo? Gran positivo. Y si encuentra gran negativo, usted al baño, no te limpiaste bien, te rascaste. Ingresa, ¿no? Por eso dice, pueden ser lesiones accidentales, abrasiones. El paciente tiene quemadura, ingresa. Tiene una herida penetrante cuando tiene un asalto con un berruguillo también. Esto es lo que nosotros debemos evitar. Procedimientos médicos. ¿Cómo es posible que ingresen gérmenes por procedimientos médicos? Y los que tienen más, deberían tener más cuidado, son los que operan. Traumatólogos, cirujanos. Es bien difícil que tengan infecciones de vías respiratorias, pero hay muchas infecciones. ¿Por qué? Porque se ha acostumbrado que a veces no se hacen bien la higiene de lavado, no se hacen bien la higiene de vida, y por ahí ingresan por los gérmenes. Si el paciente tiene varicela, tiene las vesículas ahí, te rascas y después de qué. Ahora, si tienes, por ejemplo, consumo de fármacos por vía endovenosa, ya siempre la gente que es fármaco, en este caso tiene su algodoncito, como sea, a veces la aguja no desinfectar. Recuerda que ahora, antes, ¿cómo se utilizaban las agujas en la clínica? Las clínicas eran de vidrio. Las agujas que hacían, ¿cómo hacía? Las hacía hervir en una olla que había que pasar. Y así no se infectaban. Si se infectan ahora, que se utiliza, ¿no? Agua descartable, porque no tenemos cuidado, ¿no? Y el caso de los farmacodependientes no los
cuando hay mordedura por animales, también puede ser la puerta de entrada. También ingresa cuando hay un contacto directo, es una transmisión directa desde tejidos infectados, ¿no?, o las secreciones hacia mucosas hemocálicas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la sífilis, gonorrea, clamidia y herpes genital, que son enfermedades de transmisión sexual, en donde la secreción de una persona, uno de los dos que van a tener contacto sexual, tiene, ¿no?, tiene el problema pálido, ¿no?, la lexia de gonorrea, alguna clamidia, por ejemplo, la L1 y la L3 que produce el linfograma gonorrea. Ahora, las enfermedades de transmisión sexual se transmiten verticalmente de madre a hijo. Entonces, ¿qué pasa en las infecciones congénitas? No se transmite durante la gestación. Generalmente, por ejemplo, estas patologías, rubiola, sífilis, toxoplasma, citomegalovirus, el herpes virus, el HIV, ¿no?, se pueden transmitir, ¿no? Entonces, el daño de las infecciones cuando se están en forma en embarazo, mientras más joven, mientras más prematuro, mientras más chiquito, mientras menos semanas de gestación tenga, va a ser más dañina porque va a tener problemas a nivel neurológico. Se van a hacer con retardo mental. La ingestión es otra vía de ingreso. Nosotros ingerimos por vía oral muchas bacterias que producen enfermedades, la tifoidea, la ¿no?, que son producidas porque ingieres ameba, intoxicaciones alimentarias, no tienes la hepatitis. La única hepatitis que se transmite por vía oral, ¿cuál es? La hepatitis A. La B y C, ¿no? Entonces, estos gérmenes, cuando ingresan por el tubo digestivo, tienen la capacidad, pues, de sobreponerse y sobrevivir al pH. Lo tienes que tener en cuenta, y al peritatismo, ¿no? Tienes que tener en cuenta de que si ese pH de los ancianos, ¿cómo está? ¿Muy alto o muy bajo? ¿Cómo está nuestro pH normalmente? ¿Alto? Bajo. Y allí ácido. Entra el germen, lo quema, pero ácido clorhídrico. Pero ¿qué pasa en los ancianitos? Está alto porque no produce mucho ácido clorhídrico. ¿Por qué? Porque las células parietales ya no las producen, ¿no? ¿O qué pasa? Le damos omeprazol, cuando no debería, ¿no?, darse de omeprazol. Yo lo puse en el hospital antes. Ingresas por una neumonía, le pones dieta blanda, le pones su cloruro, ranitidina, omeprazol, se está comiendo. Solamente si no come, hay que colocarle omeprazol, porque el pH se eleva, porque se tiene que disolver el pH y al ¿no? Tiene que competir también con la flora, que es lo que le dije a los ancianitos, ¿no? Ahora, por vía inhalatoria ingresan sí bastantes gérmenes, ingresan generalmente virus que producen enfermedades del sistema respiratorio. Pero hay que tener en cuenta que el sistema respiratorio tiene bastantes mecanismos de defensa. Hay un moco que atrapa las partículas, atrapa las bacterias, atrapa los virus. Hay cilios que hacen que boten hacia el exterior todas esas, ¿cómo se dice?, todas esas impurezas. También el aire húmedo hace que se incremente el tamaño de las partículas del aerosol y son filtradas por las mucosas. ¿La tos es un mecanismo de defensa o no? Sí, es algo de las cosas. ¿Qué pasa si tienes tu abuelito, no me he llevado, si acá tiene 3 costillas fracturadas y tiene un poquito de fiebre, ¿no? Y que le escucha los pulmones y un poquito rocales. Entonces, lo más probable es que sea una bronquitis, tensión, una neumonía. ¿Por qué? Porque el paciente no tose, porque si tose, se duele. Entonces, normalmente hay la fisiopatología de las neumonías intrahospitalarias. ¿Qué quiere decir? Que entra un paciente a emergencia por una diabetes mellitus, por una ITU, o un diabetes nada más, porque está dando con los tratamientos, está 2, 3, 4 días y después sale. Y a las 24 horas fiebre, tos.
concentrado. Entonces, cuando duermes, hay microaspiraciones, ¿no? Del tubo digestivo al sistema respiratorio. Si tu pH está alto, como los viejitos, hay sobrepoblación patógena del tubo digestivo que va al pulmón y hace neumonía hospitalaria. Entonces, y si el paciente está tomando un antitusígeno y tiene problema respiratorio, no habría que darle, ¿no? En el sistema inmunológico, a nivel del sistema respiratorio, tenemos bastantes células, ¿no? Hay unas células fagocíticas, por ejemplo, los macrófagos que eliminan las partículas, ¿no?, que ingresan al pulmón. Muchas bacterias como Streptococcus-neumonía, Legionella neumonía, la meningitis, Neisseria meningitis, Hemophilus influenza, etc. Virus, sarampión, parásitos virales, etc., ¿no? Bastantes producen infecciones respiratorias. Pero hay que tener en cuenta que también el sistema respiratorio tiene que tener, ¿no?, un buen mecanismo de defensa. Los pacientes que tienen una fibrosis quística, ¿no?, no tienen buen mecanismo de defensa. Los que tienen efisema, que son fumadores, también. Ahora, la fuente es importante, si no es lo mismo una neumonía, como le decía, una neumonía intrahospitalaria de ese paciente que ingresó con diabetes, acogió una neumonía por Staphylococcus aureus nosocomial, ¿no?, que venga un paciente de la calle, ¿no?, con un estafilococo, ¿no?, y eso adquiere la comunidad. El patógeno o el germen intrahospitalario es más patógeno, más virulento, y depende. Tenemos que saber eso para dar antibiótico. ¿Y cómo sabemos eso? Le pides en el cultivo y sale Staphylococcus aureus intrahospitalario, Staphylococcus aureus adquiere una comunidad. Eso lo haces tú, preguntando, ¿no?, haciendo la historia clínica. Entonces, las fuentes pueden ser endógenas o exógenas. Endógenas, la misma flora, ¿no?, los gérmenes homógenos, ¿no? Y la exógena, lógicamente, viene del medio externo, que puede ser esta de la comida, puede estar en el aire,